Y ahora en la continuidad informativa de Canal E nos vamos a dedicar a hablar de lo que está sucediendo en torno a la convocatoria del presidente de la Nación, Javier Milei, a la Casa Rosada, a los gobernadores. Recuerden ustedes que en un primer momento los gobernadores iban a acudir en forma conjunta el próximo día viernes. Esto no sucedió, no va a suceder de esta manera. El gobierno resolvió en el día de ayer convocarlos en grupos separados. Hasta ahora, ¿cómo está el poroteo de quienes iban a asistir o quienes aceptan esta convocatoria del presidente de la Nación y quienes prefieren dejarla de lado? Hay unos 16 que dicen que sí, 5 mandatarios provinciales que están en duda y 3 mandatarios que hasta ahora vienen diciendo que no, aunque dejando la puerta abierta, 2 de ellos a cambiar de opinión. Nos metemos un poquito en el análisis de lo que está ocurriendo con Miguel Ponce. Gracias, Miguel, por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, soy ¿Cómo? Nuriam. Sí, Nurian, ¿cómo te va? Alegría estar contigo. Y me Igualmente. parece que estás tocando un tema, yo diría, candente. Desde el viernes pasado, bueno, me ha tocado analizar el discurso del presidente en la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto?, iniciando el tiempo de sesiones ordinarias. Ujú. Y de todas las elucubraciones, si fue un recul en chancleta frente a la rebelión de los gobernadores, si fue para ganar tiempo para la economía, si la convocatoria fue por una imposición o condicionamiento del Fondo Monetario de los Estados Unidos, si después de insultar a la casta se la convoca para ir a Córdoba a acordar con ella en definitiva, o si es un acting que jerarquiza el discurso de cara a las próximas elecciones del 2025, o si es un chantaje para que le aprueben el DNU o lo que pueda sacar de la vieja ley Bondi, ¿no es cierto? Pero mientras tanto, la crisis se sigue profundizando y se profundiza esto que hablamos contigo la última vez, el divorcio entre los mercados y la economía real. Los Ujú. mercados, vos fíjate, hoy mismo sigue cayendo el blue, siguen respondiendo favorablemente los mercados con la caída del riesgo país, con la suba de los bonos y los papeles, la Sí, estabilidad de todos los dólares financieros, sí. las declaraciones del Fondo Monetario y ayer del JP Morgan saludando los contenidos de este discurso del viernes y la convocatoria de un acuerdo, pero claramente todos los números que se van conociendo de los temas sociales y económicos vinculados a la economía real, y bueno, la verdad es que yo creo que para no confundir ni abrumar voy a tratar de no darte números, pero la caída en ventas es monstruosa. Sí. El índice que se conoció ayer de Construya, con una caída del 30%, solamente viene a ratificar lo que yo hablo con colegas míos. Yo soy ingeniero, pero hay muchos ingenieros civiles que me cuentan que en los corralones la caída de materiales de la construcción supera el 50%. ¿Por qué? Y bueno, porque a la obra pública se ha sumado también el parate de la obra privada. Lo único que se está vendiendo en los corralones es lo necesario para completar lo que ya se había empezado a construir antes, ¿no es Ujú. cierto? Pero Sí. no empieza ninguna obra nueva. A Y ver, esto ya está impactando en el empleo. Sí. está impactando en el empleo. Hace varios días que venimos hablando de que los números del empleo que muestran todavía lo que pasó el año pasado, no lo que está pasando ahora, pero van a ser, digamos, los que más atención van a concentrar, porque distinto es una recesión con empleo a un enfriamiento de la economía con faltante o con un crecimiento del faltante de puestos de trabajo. Ahora digo, Nuria, el ejemplo más grave de esto que sí, vos decís, de cara al presente y al futuro inmediato, es lo de Asindar. Asindar claro, para sus sí, plantas el 18 de marzo al sí, 15 de abril. sí. Yo hablé, porque obviamente mis colegas que trabajan allí me cuentan que Asindar tiene una capacidad de producción anual de 1.400.000 toneladas de acero. ¿Y Ujú. sabés cuánto prevén producir este año? Con mucha suerte, 700.000, o sea, Claro, 50% de su capacidad productiva. claro. Y esto vos sabés el impacto que tiene. La construcción es considerada madre industria o industria de industria porque está todo lo que está correlacionado con ella, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno,
justo que hablabas de Asindar, que paraliza su producción durante un mes, en estas horas están volviendo a trabajar General Motors y Volkswagen, que habían parado también la producción por un mes. En realidad habían vuelto como a la modalidad de trabajo de los tiempos de pandemia. Ahora, Así es. te pregunto por separado el tema de los mercados, esto que decíamos recién, el dólar blue, los dólares financieros cotizando muy bajo, pero ilusionando al gobierno con esta posibilidad de hacia mitad de año poder achicar, o mejor dicho, si se sigue achicando la brecha cambiaria, que está entre el 19 y el 20%, entre el blue y el paralelo, entonces poder ir hacia mitad de año con la apertura del cepo o con la unificación del tipo de cambio. Esto, al momento de negociar con los gobernadores y exigirle incluir el paquete fiscal dentro de las conversaciones que va a haber en el Congreso, ¿lo beneficia, lo deja mejor parado a Milei o no? A ver, él llega con un relato que a mi juicio se corta este mes. ¿Por qué? Él llega con el relato de el déficit cero o superávit del mes de enero. Sí. Pero si vos mirás los últimos 10 eneros, durante 6 de esos 10 eneros de los años pasados, también se alcanzó superávit fiscal. ¿Y por qué? Y bueno, porque los 4, 5 o 6 primeros días hábiles, como todavía no está vigente el presupuesto para el año siguiente, bueno, prácticamente el Estado no gasta un peso, Claro. ¿sí? A esto agregale el cambio de gobierno, en nuestro caso, de ahora, donde muchos funcionarios todavía no están ni designados, por lo tanto hay Sí, partidas enteras que no se han tocado, sí, y yo te diría encima, se está produciendo básicamente esto del cual se enorgullece el presidente en 3 sectores. Primero, la situación de los jubilados es pavorosa y única para todos los que tenemos memoria. sí, Segundo, la no transferencia a las provincias. claro, Tercero, el sentarse sobre las importaciones y que la economía real siga parada y en recesión con alta inflación. ujú, Así, vos en tu casa, si dejas de pagar el gas, la luz, el teléfono y el alquiler, obviamente vas a tener un superávit operativo. El problema es claro, que te pasa el mes que viene. claro, Este mes, este mes, encima con la recesión, tu recaudación va a caer, sí, claramente. Por lo tanto, volvemos al déficit fiscal. Frente a esto, los gobernadores dicen, a ver, ¿cuál es el impuesto que más ha crecido? El impuesto país, recaudación. Queremos que se coparticipe. Por eso es que esto que venimos hablando, que si bien nos acerca hacia una etapa en la cual es más fácil pensar en la unificación cambiaria y el levantamiento del cepo, yo sí. creo que tiene contrapartida que los gobernadores consigan colocar sobre la mesa qué pasa con sus ingresos, de qué manera es la propia actividad. Yo hablaba ayer con el ministro de Trabajo de Santa Fe precisamente por el tema Sindar. Ellos Sí. están absolutamente ahogados y dicen, no nos sentamos en la mesa si previamente no está colocado en la contemplación de la actual situación en la que nos encontramos, sin Ujú. duda. Ahora, Miguel, eso se supone que lo que van a querer los gobernadores como contrapartida está tenido en cuenta por el gobierno nacional, que juega, digamos, a, bueno, nosotros podemos llegar a soltar algo más de plata para las provincias, podemos pensar en restituir el impuesto a las ganancias, algo que después va a tener otro debate, ¿no? De hecho, el gobierno ya empieza a decir, bueno, nos los está pidiendo ¿Quién los paga el mandatarios. precio político? Claro, ¿quién paga el Correcto. precio político? Bueno, los gobernadores son los que están pidiendo esto, como diciendo nosotros no tenemos nada que ver en esto que parece una estafa electoral para la gente, ¿no? Lo del impuesto a las ganancias, porque en su momento Totalmente de acuerdo. este gobierno también estuvo de acuerdo con sacar ese impuesto para una gran parte de los trabajadores y sostenían que se podía sostener una recaudación sin el impuesto a las ganancias. Con lo cual, digo, eso es parte de otro debate. Pero Claro, se supone que esa estamos va a ser la llegando a moneda de casi, cambio. pero claro, estamos llegando a que casi 1 millón de familias nuevamente van a tener que pagar ese impuesto cuando todas esas familias están en un proceso, yo diría, de licuación de su calidad de vida Sí, monstruoso. Es sí, decir, no se está pagando el rojo que está viendo en los consorcios
ya es preocupante. Todos lo vivimos en nuestros propios consorcios. Sí, La gente que cambia y deja las primeras marcas pasa a las segundas o a la tercera, hasta en el papel higiénico, como claro. comentaban los medios ayer, ¿no es Lo del cierto? papel higiénico es una cosa increíble, la verdad, porque de esto hablaba Venezuela hace un tiempo. Absolutamente, absolutamente. Y ahora dicen que, bueno, falta la pasta celulósica en el país, que las tenemos que importar desde Uruguay porque las pasteras se terminaron instalando allá, etcétera, etcétera. Lo concreto es que hasta este momento, esta situación que uno visualiza en los supermercados, no solo pasa en el papel higiénico, sino que las segundas o terceras marcas empiezan a ser hegemónicas. Sí, Está subiendo, por eso yo decía, los indicadores sociales, un vuelo simplemente por lo que está ocurriendo en la cotidianidad, sube el escolazo en los barrios, sube el consumo de las no marcas, como decíamos recién, sube el nivel de endeudamiento en las barriadas populares, y ese nivel de endeudamiento de las familias argentinas, especialmente en las villas, hoy es inédito. ujú, La mayoría termina cayendo en el usurero del barrio, claro. que te mata con los impuestos, con los intereses, perdón, y que en general, como es el que maneja el efectivo, y termina siendo el narco, ¿no es cierto? Que lógicamente el narco está avanzando fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, en el segundo y tercer cordón, porque el Estado se ha retirado, Claro, fundamentalmente en el tema de los comedores. A claro, sí, ver, sí. está volviendo el trueque, las ferias barriales se multiplican, la venta de ropa usada, pero no solo de ropa, también de utensilios. Está subiendo permanentemente la tocada de timbres, debe ocurrir en tu casa, de las pidiéndote ropa, comida, lo que sea. Ujú. Bueno, yo creo que es una situación muy difícil, no hay laburo, no hay changas, esto que demuestra lo que hablábamos recién del índice Construya, ¿no es Sí. cierto? Bueno, la verdad es que se hace cada vez más grave y creo que eso de la visualización de lo que está ocurriendo en la economía real debiera hacernos repensar la validez de lo que está pasando en los mercados. Es decir, en Estados Unidos hablan de la diferencia entre Wall Street y Main Street. Ujú. Acá también estamos con esa diferencia. Miguel Ponce, analista político, gracias por este contacto, como Un siempre. gran cariño, Nuria, Que siempre a te, disposición. que tengas un muy buen día. Hacemos una pausa ahora en Canal E. Quédense con nosotros, no se vayan. Estamos transmitiendo desde la redacción de Perfil. Enseguida y más.